sobre los agronegocios y sobre lo que nos depara a nosotros el sector. Hoy día el tema fue un tema particularmente complejo y me di cuenta al poco andar, ya que hacer proyecciones siempre es difícil porque después uno no la chunta y se la echan en cara. Y lo segundo que lo hace muy complejo de hacer proyecciones es que la información no existe. Entonces, vamos viendo qué pudimos avanzar en este negocio. Primero, si nosotros hacemos una visión de lo que ha sido el tipo de cambio en Chile en los últimos 3, 4, 5 años, incluso por periodos más largos, vamos a ver que ha fluctuado, a pesar de ser un tipo de cambio que está libre, tiene una flotación libre, ha mantenido una fluctuación del orden de los 600 a 700 pesos. Y como vemos en este gráfico, esto se aprecia desde el 2015, pero la verdad que desde el 2010 que se puede apreciar ese rango de oscilación. ¿Qué es lo que sucede? Que a mediados del año pasado ya se despega significativamente de esta banda y tiene un salto cualitativo y hoy día ya estamos bastante acostumbrados a un tipo de cambio del orden de los 850 pesos, cosa que era imposible siquiera imaginarse hace un año atrás. Y a nivel latinoamericano hemos visto caídas de la bolsa en forma muy significativa, donde han sido los mercados emergentes los que más han sufrido en estas caídas, y siendo los mercados más conservadores, más tradicionales, los que han caído pero menos. Pero estamos del orden de ver caída en la bolsa del orden del 40%, con el caso brasilero. Chile también tiene una caída muy grande. Y con esto quiero hacer un contexto. ¿Qué es lo que nos ha pasado en Chile, que era absolutamente impredecible, que no tuvimos capacidad alguna de ver, de anticipar, y que hacen absolutamente difícil, o hacían absolutamente difícil, poder imaginarse la situación económica en la cual estamos hoy día? El primer golpe, el primer balazo que reciben las pymes, son las que más sufren esto, las empresas chicas, fue este concepto del estallido social, que generó un efecto neto que lo podemos ver ahí y que lo podríamos resumir como un tipo de cambio que fluctúa entre los 700, 720 que estaba previo al estallido social y una estabilización que ocurre cerca de los 800 pesos. Y aquí hay que claramente tener muy en cuenta de que tenemos un alza que llegó a 8.30 en algún minuto, 8.33, pero con la intervención del Banco Central vuelve a bajar hasta los 7.50 y después que el Banco Central deja de intervenir, en líneas azules se ve el periodo de intervención del Banco Central, deja de intervenir el Banco Central y tiende, no podemos decir ahí que hay una estabilización, pero tiende a verse los 800 pesos como un tipo de cambio de mediano plazo. Entonces, de alguna manera, había una cierta conciencia de que el tipo de cambio iba a estar con un techo en los 800 y de ahí un poco hacia abajo. Y ahí hagamos un primer análisis que es importante sacar en limpio, que este aumento de los 720 a los 800 pesos significa que Chile, en términos de PIB, ingreso per cápita, al medirlo en dólares, Chile es un país 11% más pobre. Esto claramente afecta solamente a los productos transables, no afecta en nada a los productos no transables. Y expliquemos brevemente, el corte de pelo en Chile no se ve afectado por esto, porque el peluquero le corta a los chilenos en peso
y no puede cortarle a alguien de otro país el pelo en dólares. En cambio, en los productos transables sí golpea, porque si yo quiero importar un tractor hoy día, ese tractor me va a salir más caro que haber importado hace un año, simplemente porque necesito más pesos para comprar un dólar. Entonces, podríamos hablar de un primer resultado en términos, estoy haciendo un análisis muy minimalista y no quiero siquiera insinuar de que se limita a eso, pero sí hay un efecto muy claro, muy concreto en una disminución en los ingresos per cápita y que Chile se transforma en un país un 11% más pobre en términos de posibilidades de obtener productos importados. Y el segundo balazo fue este COVID-19, que cuando ya veníamos de alguna manera estabilizándonos un poco del efecto del estallido social, y es más, veníamos preguntándonos qué iba a pasar en marzo y en abril, producto justamente de la vuelta a Santiago, a clase y la vuelta a las revueltas, aparece COVID y genera una segunda escalada en el tipo de cambio. Y hoy día estamos con un tipo de cambio que está del orden de los 850 pesos. En algún minuto llegó a los 860, 60 y algo, pero podemos decir de que estamos con un tipo de cambio del orden de 850 pesos. Y si vemos el efecto completo, de 720 a 850, y si alguien quiere ser más riguroso, podríamos hablar fácilmente de 700 a 850, significa que Chile está entre un 18 y un 20% más pobre en su capacidad adquisitiva, más pobre en términos de PIB, que es medio en dólares, de su ingreso. O sea, Chile hoy día tiene la capacidad de comprar hacia el extranjero cerca de un 20% menos con lo mismo que tenía hace tiempo atrás. O sea, el peso chileno y por tanto la nación entera se desvalorizó. Y eso tiene un duro efecto, un duro golpe hacia la economía y hacia la posibilidad de gasto futuro. De alguna manera se nos perdió el 20% de la plata del sueldo que teníamos. Pero no hay que olvidarse que los no transables no se afectan y solo se afecta lo transable, lo que es exportable o lo que se importa. Y ahí es donde nos golpea este porcentaje que hemos hablado. ¿Qué ha pasado con el sector agrícola mezclado con este tema del COVID? Bueno, hay un temor y se ha vuelto a un temor de la seguridad alimentaria que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial y que había ido perdiendo fuerza. En general los países se han ido concentrando en aquellas cosas que tienen ventaja competitiva y muchos de ellos no han producido alimentación, ya que no tienen esa ventaja, y se han dedicado a importar su alimento. Pero estamos en un minuto en que muchos de estos países están dispuestos a perder dinero o producir más caro, pero tener producción local. Y aquí algunos datos muy concretos. Singapur anunció una inversión de 20 millones de dólares en industria agroalimentaria para tener seguridad de alimentos básicos en los próximos meses. Emiratos Árabes Unidos lanzó una inversión de 100 millones de dólares, más que nada para traer tecnología y personal que sepa cómo trabajar la agricultura en los sectores áridos. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes que nosotros tenemos del tipo de cambio y de la rentabilidad, que es lo que nosotros queremos ver? Aquí hay un estudio del año 2009 de profesores del Departamento de Economía Agraria que
hice un estudio porcentualmente cuánto se gastaba en cada uno de los ítems. Y aquí lo importante es darnos cuenta que hay algunos ítems que son no transables, como la mano de obra, y hay otros ítems que son absolutamente transables, como agroquímicos y generalmente importados, como agroquímicos, fertilizantes y la maquinaria. Entonces, hay que tener una gran diferenciación de cómo nos va a golpear el tipo de cambio, dependiendo de qué es lo que vamos a comprar o qué insumos vamos a pagar. Entonces, vamos a hacer un análisis justamente de cuáles serían las áreas más golpeadas. Algunos datos fresquitos. En agroquímicos son 300 millones de dólares al año, en fertilizantes 230 millones de dólares anuales, hay un dato del 2018. En fertilizantes foliares, abonos, del tipo líquido y cosas por el estilo, que estos son, en general, no son los fertilizantes masivos, sino más bien los líquidos mágicos, pequeñas cosas concentradas, hormonas, cosas por el estilo. Y ahí hay 71 millones de dólares. O sea, existe un mercado de insumos agrícolas que es del orden del 20%, pescando todas las áreas del sector, siendo muy fuerte en el área de cereales por el tema de fertilizantes, y agroquímico bastante fuerte en frutales, y tenemos ahí del orden de un 20%. También hay un ítem de importación de maquinaria agrícola del orden de 200 millones de dólares, y la electricidad suele tener el precio muy indexado al dólar, producto de que todavía tenemos una electricidad muy basada en carbón y petróleo, y sobre todo carbón, y los precios de la electricidad se suelen fijar en dólares. Entonces, aunque yo esté generando con paneles solares, yo voy a tener un precio fijado en dólares. Revisando, llegué a un estudio bastante interesante del año 2006, donde se veía el efecto de los distintos tipos de cultivo y su sensibilidad al dólar. Y un cultivo va a ser más sensible al dólar en el minuto que tenga más insumos no transables y más ingresos transables. Y un muy buen ejemplo, el que están viendo ustedes ahí, que es el ejemplo del arándano, donde tenemos como transable, digamos, todo lo que es la venta, todo lo que es la venta se exporta, y por tanto yo recibo dólares, se queda menos del 5% en el mercado nacional, pero cuando yo voy a pagar la cuenta de los insumos, ahí salto a pagar en pesos, porque mayoritariamente son sueldos. Particularmente en el arándano, 70-75% de los gastos son sueldos. Entonces, finalmente tengo ingreso en dólares, pero gasto en pesos. Y eso es la máxima sensibilidad que yo puedo llegar a tener por efecto tipo cambio. En la uva de mesa también tiene un enfoque hacia la exportación muy decidido, más de o pasa o vino, pero la cantidad de insumos que se compra es más baja. O sea, tengo un nivel de insumo que es mitad importado y mitad nacional. Y por tanto mi sensibilidad no es tan fuerte. Pasa algo parecido con los paltos. Pasa algo bastante parecido con los paltos. Y en el caso de la liga, ahí se da una situación donde tengo un sable y no exporto la leche, pero compro leche importada. Y por tanto casi toda la leche va a depender de los valores del tipo de cambio, porque en la medida que el tipo de cambio sube o baja,
me va a afectar los precios de importación, que es mi competencia directa. Entonces, está Juan Pablo, estamos teniendo un problema del audio, no te escuchamos muy bien. Es que puedes verificar que está funcionando la señal. Por mientras esperamos que Juan Pablo retome la conexión. Les agradezco su presencia acá y les recordamos que mañana tendremos la última charla de esta serie de conversaciones gestionadas por el Diplomado en Gestión en Agronegocio, y que en el caso de mañana el encargado será el profesor Gonzalo Vargas para este ciclo de En pandemia el agro no se detiene. Les pido por favor un par de minutos de paciencia para que Juan Pablo regrese. Sí, también les agradecería a todos los participantes que tienen su cámara prendida para no recargar el paquete de transmisión de Zoom, que la dejen apagada por el momento. Gracias. Mientras, si tienen cualquier pregunta que quisieran hacerle al final de la charla a Juan Pablo, pueden ir escribiéndola en el chat y se las transmitiré al final de la charla. Aprovecho de responder las preguntas que están llegando. Alejandro, esta semana realizamos 3 charlas en el marco del Diplomado de Gestión en Agronegocios, y son las únicas que están programadas por el momento, que se refieren a este tema, pero además el día jueves realizaremos una charla en el marco del Diplomado de Áreas Verdes, y durante las próximas semanas también estaremos realizando con los otros diplomados cursos de extensión que tiene nuestra facultad. De todas formas, también les comunico que aquellos que no pudieron acceder a la charla de ayer o no podrán estar presentes mañana, vamos a tener disponible este tipo de charlas en nuestro canal YouTube, que se lo comunicaremos también a través de correo electrónico con el que se registraron para participar. Sí, José, estarán disponibles. Gracias, el profesor ya se está conectando nuevamente para que retomemos esta conversación. Muchas gracias a todos por su paciencia. El profesor ya se está conectando y vamos a seguir. Señores, volvimos. ¿Algún problema? Paz me deja
Paz es conseguir compartir en su momento. Creo que quedamos aquí. Me dicen si estamos viendo las sensibilidades, tenemos caso. Hará caso de... Vamos a intentar otra técnica con el profesor. Por favor, les pido que me den un minuto. Lo que pasa es que tía. Estimados, mientras se conecta el profesor, continúo respondiendo sus preguntas con respecto a si este diplomado es conducente a magíster. No es conducente a magíster, sin embargo, dentro de las opciones que permitimos de articulación, al tomar el diplomado de gestión en agronegocios, pueden convalidar 2 de los ramos para luego tomar el magíster que sí ofrece la facultad. Les voy a dejar el link ahora del magíster para que lo puedan revisar también. Aquí les estoy pegando el magíster en Economía Agraria y Ambiental. Estimados, además les recuerdo que deben dejar silenciado su micrófono, por favor. Paula, ¿me escuchas? Perdón, Paz. Pablo, sí, ahora te escuchamos bien y se ve la pantalla correctamente. Perfecto, yo me conecté ahora a otro terminal de internet, voy a ver si este funciona mejor. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Les decía yo recientemente que la lechería está absolutamente indexada a los dólares porque compite directamente con la leche importada. Entonces, se afecta mucho por el tipo de cambio y además, al tener una rentabilidad muy pequeña, una pequeña fluctuación en esa rentabilidad se transforma en un aumento porcentual enorme. O sea, si gano 1 peso y paso a ganar 2 pesos, bueno, un aumento de rentabilidad de un 100%. El trigo, por lo contrario, tiene un componente de no transables bastante bajo, o sea, sí tengo mucho insumo importado y también estoy muy afectado por el efecto de las ventas. Entonces, de alguna manera, los insumos que compro son en dólares y las ventas son en dólares y el efecto es un poquito menor. Entonces, es sensible, pero es menos sensible que el resto. Entonces, si podemos ver algo sobre, y concluir algo sobre esto, es que hay sensibilidad de distinto tipo hacia el tipo de cambio, y van a ser más sensibles aquellas producciones donde se exporte o se compita con la importación. De hecho, aquellos que compiten con la importación
tienen un 100% de efecto. En cambio, cuando exporto, algún porcentaje queda en Chile. Y si eso lo unimos a costo de producción que pago en peso, se me apalanca mucho más. Entonces, el efecto positivo del aumento del tipo de cambio lo voy a ver porque exporto y me dan más peso, y voy a tener por otro lado un efecto negativo porque mis costos de producción de insumos importados, como ya mencionamos, los agroquímicos, fertilizantes, maquinaria y la energía, se van a subir también en la misma proporción. Entonces, tenemos como la situación de mayor apalancamiento, aquella producción donde todo se vende en dólares, digamos, todo compite en dólares, y al mismo tiempo la mayor cantidad de las ventas son en pesos. Si Pasi puede desconectar los micrófonos. Entonces, conclusiones: al tener las ventas transables y los costos no transables, se genera el máximo apalancamiento, que ocurre con los arándanos, y la rentabilidad de cada actividad se ve afectado por estas sensibilidades, pero finalmente cuando hacían el estudio de cuáles eran las más sensibles, eran aquellas que estaban más cerca de quebrar. Porque aunque yo fuera muy sensible, como en el caso de la arándano, y estaba obteniendo buena rentabilidad, me iba a afectar mucho, pero iba a seguir siendo competitivo. Y el efecto porcentual sobre la utilidad no me iba a afectar. Entonces, finalmente, el sector que quedó más sensible al efecto del tipo de cambio era la lechería, y no porque fuera la más afectada, sino porque era la que más cercana a una rentabilidad negativa estaba, y por tanto, porcentualmente, su rentabilidad se afectaba muchísimo. Otro tema es que, y manteniendo la temática antecedente, quiero que miremos qué ha pasado un poco con todo lo que es la parte de los activos o las inversiones en tierras o en negocios ligados a la agricultura. Y todos estos negocios que tienen relación a la alimentación se han tornado bastante atractivos para los inversionistas porque son garantías absolutamente reales. No me compro un papel que dice que vale por algo, sino que es un terreno. Y por otro lado, está la certeza de que los seres humanos se van a seguir alimentando. Entonces, hay un riesgo bastante acotado por ahí. Y desde la subprime, desde la crisis subprime del año 2007-2008, los inversionistas han valorado aquellos bienes que son tangibles y seguros, justamente porque perdieron mucha plata con bienes no transables, perdón, no seguros y no táctiles. Aquí vemos hasta el año 2020 cómo evolucionaron las inversiones, donde los dos aspectos más importantes es la compra de campos y, como segundo aspecto, compras de private equity. Está relacionado con empresas relacionadas al agro, ya sea en la agroindustria o en el proceso de comercialización. Y esos son los dos grandes aspectos de la deuda pública, también entrando fuerte lo que es el tema de la deuda privada ligada a financiar el negocio agrícola. Entonces, vemos hoy día cómo ha tomado mucha fuerza, incluso el capital de riesgo ha tomado mucha fuerza en la adquisición, y vemos un actor que ha crecido de forma muy importante, vamos a ver juntos a continuación, y que está compitiendo contra los agricultores tradicionales. Ven acá
los montos a nivel mundial, 102.000 millones de dólares. Eso fue lo que se ocupó en la adquisición de distintos tipos de activos o empresas relacionadas al agro. ¿Dónde está la inversión más fuerte en tierra y en empresas relacionadas al agro? En Estados Unidos, en Norteamérica. Pero lo secunda Sudamérica. Y Chile ha sido, en estos últimos años, la última década al menos, uno de los destinos prioritarios de muchos de estos inversionistas, que son inversionistas institucionales, muy ligados a lo que es pensiones. O sea, el fondo de pensiones de Ohio viene y compra predio acá para asegurarse que cuando se jubilen sus trabajadores del estado de Ohio, va a tener un flujo para poder pagar esas pensiones. ¿Y en qué ha sido? ¿En qué están poniendo la platita? En compra campo directo, en compra empresa relacionada al campo, en general agrocomercial, en capital de riesgo agrícola y entregando deuda para el sector. También en la compra de acciones que están en la bolsa y que tienen relación con el agro, como podría ser hoy día el caso de Conchitola. Señores, y ahora nos vamos a meter al tema más difícil. Nos vamos a meter a un tema que es complejo y que obviamente entenderán que uno puede hacer ciertas proyecciones del futuro, sobre todo en base al pasado, pero esto es una ciencia absolutamente inexacta. ¿En qué estamos hoy día y en qué vamos a estar el próximo tiempo? Inicialmente, las inversiones de carácter agrícola y ligada a la alimentación fueron bastante resistentes al COVID-19. La gran razón es que los seres humanos siempre van a requerir comer y de hecho todos los productos en los países donde el COVID golpeó fuerte, todos los productos disminuyeron en sus compras, salvo todo lo que fue la compra de supermercado, donde hay una fuerte venta de alimentos. Y a pesar de que las acciones de empresas agrícolas fueron menos afectadas, en menor medida, sí vimos que se golpearon también y tuvieron fuertes caídas también. Entonces, claro, no cayeron tanto como otras, pero sí cayeron. No fueron inmunes, eso quiero decir. Pero si hacemos una cosa comparativa, fueron bastante menos afectadas o un porcentaje menor a lo que golpeó este COVID a otros rubros como línea aérea, banco y otros tantos. Canal de distribución, aquí ocurrió una cosa bastante interesante. Nosotros vimos, constatamos y tal vez fuimos parte del vaciado de los supermercados. O sea, no dejamos nada. De hecho, hoy día ir a comprar harina es una misión imposible porque no se encuentra harina en ningún supermercado. Pero al mismo tiempo vimos empresas que proveían de alimentos a restaurantes y hoteles que se quedaron sin demanda. O sea, desapareció la demanda de restaurantes y hoteles porque desaparecieron los restaurantes y hoteles. O sea, cerraron. Y salvo los restaurantes que podían hacer distribución, delivery y cosas por el estilo, el resto de los restaurantes están absolutamente cerrados con demanda cero. Pero en términos gruesos, sí tenemos un crecimiento en el área, y lo podemos ver en este otro gráfico, donde las cosas que se incrementaron en las primeras 2 semanas de confinamiento fueron alimentación, se consumió más de lo que se consumía normalmente, tema de desinfectante, producto de limpieza, papel higiénico, también se consumió mucho más de lo que se consumía normalmente. Y también hubo un gran aumento de consumo en cremas, mascarillas, guantes, geles y cosas por el estilo para enfrentar los problemas del COVID.
19. Estas son las proyecciones bastante interesantes, donde muestran que efectivamente el tema de la alimentación sube, es lo único que crece, es lo único que aumenta, al menos por un tiempo, y vemos después que hay una profunda caída en el resto de las actividades productivas, especialmente restaurantes, hoteles, viajes, incluso el retail. Y si hay alguien que lo está pasando muy mal hoy día son los restaurantes y los hoteles. Bueno, aquí vamos a hablar de la línea aérea, que ya está en una situación realmente crítica, pero fueron sectores económicos que van a verse afectados en el mediano y largo plazo con quiebras muy, muy importantes de muchas empresas dedicadas históricamente a esto. Entonces, importante poder ver qué va pasando con este tipo de cosas y también hacer la comparación de lo que es alimentación, que es la única actividad que crece en relación al resto, que son actividades que finalmente decrecen. ¿Vale? Gracias a Dios, yo no estaba metido en un negocio de hotel, ni tenía un gimnasio. Continuamos entonces. Si lo vemos porcentualmente, el periodo de aislamiento genera un crecimiento del orden de 4 puntos en la temática de alimentación, cuando el resto decae todo. Y de hecho, restaurante, viaje, hoteles se va de frentón a cero. Y se espera que después volvamos a un cierto nivel de normalidad. Vamos viendo entonces qué pasa con el futuro en términos de financiamiento. Y hoy día vemos tasas para financiar un negocio de carácter agrícola, tasas que están sumamente atractivas, pero que presentan una gran dificultad para acceder a ella. O sea, hoy día el problema que tenemos nosotros no es que tengamos tasas altas, y vemos ahí tasa hipotecaria del Banco Central en Chile, donde subieron, pero llegaron a su mínimo histórico. Pero hoy día conseguir un crédito es realmente complejo. Conclusiones. ¿Qué pasa hoy día con el agro entonces? Podemos tener dos grandes conclusiones. Una primera conclusión es que el negocio agrícola en Chile es absolutamente contracíclico. Históricamente al agro le va bien cuando al país le va mal. Y la razón es simple. Sube el tipo de cambio cuando el país le está yendo mal y aumenta la disponibilidad de mano de obra, lo que significa que no suben los salarios, incluso bajan a veces. Y estas dos razones golpean positivamente a la agricultura. O sea, el país se evalúa el peso justamente porque al país le está yendo mal. Y ahí se saltía porque al país le está yendo mal. Y esos son dos tremendos insumos. La fruticultura, el 60-70% de su insumo, su gasto, está en la mano de obra justamente. Y recibe los ingresos en dólares. Entonces, podemos concluir como una gran conclusión de que el futuro se ve bastante oscuro para el país, pero muy favorable para la actividad agrícola por las razones que les comenté recientemente. Y segundo, la temática del negocio agrícola. Teniendo absolutamente claro de que la incertidumbre y la dificultad para predecir el futuro hace muy improbable apuntarle y poder anticipar las cosas que van a pasar. Hoy día estamos en un escenario favorable para la inversión, sobre todo para la inversión en campo agrícola. Estuve leyendo distintas cosas sobre los valores en los campos agrícolas y en general todos concluían de que no hay transacciones, no han ocurrido transacciones,
el tema de transacciones está muy parado, pero en títulos secundarios o la compra de ciertas empresas que sí tenían campo involucrado, sí habían tenido un descuento. Y en términos de dólares, los campos sí van a bajar de precio. O sea, ya les pasó lo que hablamos al principio de una pérdida del 18%. Entonces vamos a ver que un campo agrícola es más probable que en términos de peso no vaya a estar más barato de lo que estaba hace un año atrás, pero, o puede ser que sí, pero sí en dólares va a tener una disminución de un 20%. Entonces, dado que el tipo de cambio va a tender a bajar hacia el futuro, hoy día endeudarse en dólares o tomar forward de largo plazo, que es bastante complejo, es una muy buena estrategia porque tenemos certeza de que estamos en un tipo de cambio muy alto y, por tanto, tener que pagar después de esos dólares produciendo y comprando esos dólares o recibiendo esos dólares, pero siendo más barato, nos va a ayudar a poder pagar, sin lugar a duda, estos temas hacia el futuro. Los dejo entonces cordialmente invitados nuevamente al diplomado. Me toca hacer 2 cursos ahí, de administración y de recursos humanos. Y le doy paso a Paz para ver el tema de preguntas. Muchas gracias, Juan Pablo. Aprovecho de responder algunas de las consultas que salieron con respecto a sumarse a este diplomado. Efectivamente, todavía se encuentra abierto y pueden escribir directamente a el correo que les voy a poner acá, mvargasd@uc.cl, para hacer las consultas de inscripción para el diplomado que ya está por comenzar. Y con respecto a quienes preguntaron por el Magíster de Economía Agraria, deben consultarlo en posgrado.agronomía.uc.cl. También les dejé el link ahí. Ahora proseguiremos a algunas de las preguntas que realizaron a lo largo de la charla. Comenzando, Juan Pablo, con ¿qué medidas está adoptando la FAO para proteger a su personal y garantizar que se pueda seguir cumpliendo su mandato de lucha contra el hambre ante el escenario del COVID? La FAO es una tremenda institución justamente enfocada y que nace por el tema agrícola, pero no tiene mucho impacto práctico en los resultados, sobre todo en el corto plazo. O sea, mañana la FAO puede salir diciendo cualquier cosa y en el ámbito agrícola no va a pasar absolutamente nada. Entonces, hay que tener cuidado de sobrevalorar el efecto que puede tener, porque sí son luces, son faros de información, de estudios, se dedican justamente al estudio de diferentes cosas ligadas al agro, pero no tienen implicancia en el día a día, en el corto plazo. O sea, no va a cambiar nada por lo que diga o deje de decir la FAO. El trabajo de la FAO es de mediano plazo. Hoy día hemos visto como un avión que iba con unos respiradores a no sé qué país, fueron interceptados, iban a España y fueron interceptados creo que en Turquía y los bajaron. En el minuto en que hay un problema de alimentos y yo tenía un contrato de mandar esos alimentos a un X precio a Singapur y veo que las personas de mi país no tienen alimentos suficientes, bueno, se van a quedar finalmente en mi país. Entonces, yo creo que estamos volviendo a cosas bastante más básicas, más simples, más elementales, y yo creo que hay muy poca crisis en la macroestructura, por muy valioso que pueda ser la labor que hacen en otro ámbito.
Gracias, Juan Pablo. Seguimos con otra pregunta. ¿Qué implicancia tiene que China deje de utilizar el dólar norteamericano en sus transacciones bursátiles, siendo sustituido por el yuan en el ámbito agrícola? Sí, interesante. Yo creo que ya pasó con el euro tiempo atrás, de que se transformó en una moneda importante y no quedó solamente el dólar como protagonista. Y no me cabe la menor duda que, sobre todo China, que va a pasar a ser la mayor potencia mundial, va a tener más impacto su moneda. Pero lo que les puedo anticipar o les puedo decir es que probablemente vaya a haber una correlación bastante cercana, como hemos visto entre el dólar y el euro, y lo vamos a ver en el futuro entre esa moneda y el yuan. Entonces, eh, si por alguna razón Chile se deprecia significativamente frente al dólar, también debería depreciarse frente al yuan, pensando además que va a ser una moneda que debería estar menos intervenida hacia el futuro. Hoy día está absolutamente intervenida. Pero cambiar la moneda no va a solucionar nada. Es como cuando hay un país con hiperinflación y dicen ya ahora ya no se llama escudo, se llama peso. Eso no soluciona el problema de la hiperinflación, sino que simplemente cambia el nombre de la moneda. Yo no creo que por cambiar la moneda de referencia, por abrir el abanico de monedas de intercambio, se vaya a solucionar algo. Pueden haber mayores o menores sensibilidades respecto a esa moneda, pero no por la existencia de China como potencia, el hecho de que Chile esté en una crisis le va a golpear menos porque nos comparamos ahora más con el yuan. Gracias, Juan Pablo. Seguimos con la siguiente. Si buscamos entender este efecto de la pandemia sobre nuestros competidores cercanos, como Perú, ¿podríamos estar en mejor pie para hacer de esta una oportunidad en el mercado externo? Interesante análisis, sobre todo con Perú que nos ha dado cátedra en unos crecimientos vertiginosos del sector exportador. Lo que Chile se demoró 25 años en hacer en arándano, Perú lo hizo en 8. Estoy hablando de volúmenes de exportación. Eh, puede ser de que Chile quede mejor parado que algunos vecinos, pero en general competimos solo. Claro, el caso de la arándano, de la uva mesa, el efecto Perú ha sido importante para, sobre todo la zona norte, en la uva mesa. Pero en el resto de las cosas, en cereza, no es muy significativo. Chile tiene el 92% de la exportación en hemisferio sur. Y no creo que los países vecinos vayan a quedar tanto peor que nosotros. En el tema del COVID estamos recién partiendo, está recién entrando a comunas más populares, con mayor densidad de población, mayor hacinamiento. Entonces, claro, finalmente, si alguien le da peor que a uno, mal de mucho remedio tonto. Pero no creo que por ahí venga nuestra ventaja competitiva de mediano o largo plazo. No creo que vayamos a quedar tan bien en comparación a nuestros vecinos. Gracias, Juan Pablo. Y para ir terminando, quisiera reunir quizás todas las dudas que siguen apareciendo y que nos cuentes un poco de qué es lo que va a ofrecer el diplomado para seguir indagando en este tipo de temáticas, especialmente ante un escenario de crisis de salud global que no habíamos visto antes. Bueno, la buena noticia de todo esto es que claramente el sector agrícola es absolutamente contracíclico y vamos a tener, y eso sí se lo puedo vaticinar, vamos a tener unos crecimientos del PIB agrícola en relación al PIB nacional que va a ser infinitamente superior. Vamos a tener un agro que no va a caer horrorosamente como sí va a ser la caída del PIB nacional, producto de estos dos balazos que recibió
en esto, y además concentradamente, en un periodo de 6 meses. Entonces, vamos a tener un agro que está funcionando. Y la razón principal de mantener un diplomado que ya dura 22 años, tenemos 22 años con ininterrumpido, este vendría a ser el año 23, donde hemos tenido este diploma dando herramientas justamente en la gran falencia agrícola y la parte productiva. Uno le toma un examen productivo técnico a las personas que están trabajando en el campo y saben hacer la pesca. El que está dedicado a producir uva de mesa sabe producir uva de mesa, donde en general tenemos gente que reprueba o no nos va tan bien, es la gestión de los recursos, es la administración de los recursos. Y es lo que buscamos en el diploma, dar un abanico completo, un barrido de todas las áreas. Son 8 módulos, donde estamos tratando de dar temas muy vigentes como temas tributarios, todo lo que es el cambio de la ley tributaria, los efectos de los cambios en las leyes laborales, por la ley sindical, y estar muy al tanto y actualizándonos con profesores que están de alguna manera en el diario vivir, y la gran mayoría, si no todos los profesores que estamos impartiendo clases en el diplomado, estamos con actividades absolutamente privadas y de terreno. Entonces, no hablamos desde la teoría, sino que hablamos más bien de la dura realidad y sufrida realidad que le toca al agro, y en la cual trabaja con rentabilidad estrecha. Claramente nosotros miramos con envidia a veces la empresa minera y otras tantas que manejan márgenes mucho más interesantes. Y junto con dejarlo, vi ahí que Paz le puso el mail, y bueno, se puede meter al mail de la Católica también y ahí buscarlo, o googlearlo, todo lo que es el diplomado en agronegocio. Pero lo interesante es que vayamos generando una masa crítica, vayamos generando una unidad de personas con las cuales estemos hablando, estemos conversando, qué se puede hacer y cómo enfrentar distintas situaciones. Y leí ahí la gran cantidad de preguntas que son muy motivantes justamente para ver cómo podemos ir anticipando la máxima cantidad de, de cosas que van a suceder en un futuro, porque finalmente administrar eso es cómo me preparo yo para la situación que va a venir mañana. Y el que esté mejor preparado, el que esté más evolucionado, el que tenga mejores características para enfrentar lo que van a ser los retos del futuro, son los que van a terminar pudiendo ser competitivos, teniendo las mayores rentabilidades, finalmente funcionar bien. Así que agradecerlo a todos ustedes. Mañana vamos a tener a Gonzalo Vargas con un tema muy interesante, que es el capital humano, ligado al tema agrícola, la mano de obra en el tema agrícola. Y con esto queremos hacer un aporte como facultad a todos ustedes, al agro nacional, al país como un todo, para tratar de, junto con este periodo de bastante inactividad a nivel, sobre todo en la urbe, porque en el campo la cosa ha seguido funcionando, vamos a tener que retomar después el negocio agrícola con mucha fuerza, y retomando eso vamos a tener que tener mucha claridad frente a quién nos vamos a enfrentar y cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Así que muy contento, espero que haya sido interesante para ustedes. Yo me entretuve mucho buscando información y viendo cosas muy interesantes que uno ya puede ir vislumbrando y dándose cuenta hacia dónde se está encaminando el futuro del país y el futuro del agro. No sé si queda algo más, María Paz. O sea, Paz. Muchas gracias, Juan Pablo. Me parece que con eso podemos dar por cerrada esta charla. Los dejamos invitados entonces a conectarse mañana también a las 5 de la tarde para, como anticipaba Juan Pablo, escuchar la charla del profesor Gonzalo Vargas sobre capital humano en el mundo del agro. Les recuerdo también que la admisión al diplomado en agronegocios aún está abierta, y cualquier duda adicional que tengan pueden escribir a mvargasd
de dedo, @uc.cl o a paramayo, con y, @uc.cl. Muchas gracias a todos y nos vemos mañana. Hasta luego, que vaya muy bien.